Hola amigos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a esta segunda parte donde retomamos un poco los conceptos constitucionales que venimos viendo respecto a las funciones de gobierno delegadas y la función judicial no delegada por el pueblo argentino en el texto original de la Constitución Nacional, que hoy en términos de justicia está vigente tal cual lo ideó su creador principal. En este sentido, a nosotros nos interesa básicamente hacer un repaso de todos nuestros videos anteriores, en donde allí vimos todos estos temas, y no por casualidad, porque allí vamos a poder ver hoy, como ven a mis espaldas, tengo una pizarra donde voy a explicarles una causa que ha tenido gran repercusión en el pasado, mucha difusión periodística, ¿no es cierto? Y vamos a ver allí cómo es que el desequilibrio institucional que hemos venido denunciando que la Argentina sufre desde sus albores, desde su creación, ¿no es cierto?, de la organización política en 1853 para esta parte, ha sufrido una suerte de violaciones constitucionales o incumplimientos de mandatos específicos que el pueblo argentino dejó en cabeza de sus representantes. Bien, dijimos en uno de los primeros videos que el sistema político argentino es republicano, representativo y federal. Bien, ya vimos por qué es federal, vimos por qué es representativo. Ya saben ustedes que tenemos la representatividad en el ejercicio del voto, que ese voto debe ser directo, universal y obligatorio para elegir las autoridades políticas de gobierno, que son nada más ni nada menos que las funciones de gobierno delegadas, y me estoy refiriendo a la ejecutiva por un lado y a la legislativa por el otro. Bien, pero no nos quedamos allí, porque también vimos algunas de las funciones legislativas, ¿no es cierto?, metiéndonos ya con el poder que determina la legalidad en el país, ¿no es cierto? Allí nosotros estuvimos analizando el juicio político, ¿no es cierto?, cómo se conformaban las distintas cámaras, cómo era su elección. Estuvimos viendo los partidos políticos, bien, cuál es la importancia que en la Constitución se les asigna, como así también su función, ¿no es cierto? Y también vimos el sistema electoral que no garantizaba, dijimos, la posibilidad de elegir por los ciudadanos a nuestros legisladores de manera directa, por lo cual nos interesaba en principio poder tener un acceso directo a esa elección que no estamos teniendo, porque en realidad cuando se trata de elegir a nuestros legisladores se los hace a través de una lista que organiza un partido político. Entonces nosotros dijimos que el partido político no está para decirnos a quiénes podemos elegir, sino más bien resultar ser el vehículo de las ideas, ¿no? Tiene que ser el vehículo a través del cual nuestros candidatos se nos presentan ante nosotros y nos acercan un plan de gobierno desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista ejecutivo, dependiendo de la función para la que yo me postulo, para la que ese candidato se postula. Pero siempre la representatividad va a estar garantizada si yo puedo elegir a esos legisladores de la misma manera que elijo al presidente y vice, que son los titulares del Poder Ejecutivo, los cuales después van a definir las distintas áreas. El presidente luego definirá las distintas áreas que estipula el artículo 99 que necesita para cumplir con su función. Me refiero a la cantidad de ministerios que necesita para desempeñar su función. Bien, entonces habíamos analizado en profundidad todos estos temas porque habíamos advertido en todas esas emisiones cómo la falta de desempeño del voto directo por parte del ciudadano afecta la representatividad, y esta a su vez
cuando el legislador se pone a ejercitar su mandato, al no depender directamente de quien lo designa, que debería ser el pueblo argentino, depende de un partido político que es quien arma las listas partidarias y conforma luego en las cámaras los distintos bloques partidarios. Nosotros no tenemos directa influencia en quién conforma esos bloques, sino que lo que nosotros tenemos chance de hacer es votar una lista, agarrar en el cuarto oscuro una lista y poner todos los candidatos, porque cortarla no podemos. Elegir individualmente cuál de esos 25 candidatos que se presentan en cada una de las listas nos interesa poner en el Congreso, eso nosotros no lo podemos hacer. Dijimos en reiteradas oportunidades que es nuestro derecho poderlo hacer, pero el partido político digamos que está representado en el Congreso, no estamos nosotros representados en el Congreso, está actualmente, siempre lo estuvo, un partido político, ¿no es cierto? Un partido político que dijimos que cuando se conforma lo que hace es, las leyes se dictan si ese partido político se corresponde con el que está administrando la nación desde el Ejecutivo, ese presidente va a tener garantizada gobernabilidad porque va a tener las mayorías que le den las herramientas para trabajar. Si no tuviera esas mayorías, como esos legisladores no dependen del voto, sino de un partido político, en este caso, como ocurre en la realidad, del partido opositor que tiene las mayorías, ¿no? Producto de un inconstitucional sistema de justicia, perdón, sistema electoral, ¿no? Entonces ha determinado que asistiéramos a esta realidad. El pueblo argentino en su mayoría ha elegido el líder de la nación en un sentido, con una propuesta ejecutiva de inversiones y de política económica que ha presentado a la ciudadanía, resultando esta la elegida por la mayoría. Pero cuando se ha decidido la conformación de las cámaras en la primera vuelta del electorado, ¿no es cierto? En esa primera vuelta nosotros no pudimos votar legisladores de manera directa, ¿no? Lo que votamos son partidos políticos y no hemos renovado todas las cámaras, sino solamente un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Eso ocurre cada 2 años. Bien, entonces nosotros tenemos una conformación actual de las cámaras con una mayoría opositora que va en un sentido opuesto de la propuesta económica o de destino que quiere la mayoría de la ciudadanía imprimirle al país. Bien, entonces esto nos ha presentado una dificultad de inestabilidad institucional, político-institucional. ¿Por qué? Porque los legisladores se están negando a darle, los legisladores en su mayoría, ¿no?, del partido opositor se niegan a darle las herramientas al señor presidente para que él ejerza su función ejecutiva, ¿no? Entonces creen que tienen el derecho de no cumplir con los mandatos constitucionales del artículo 75. ¿Por qué? Porque su instancia de designación es por un partido político. Entonces yo como legislador no voy a obedecer al voto popular, voy a obedecer al partido político que me sentó en esta bancada. Y si mañana voy a seguir estando, dependeré del partido político, no del voto. ¿Por qué? Porque yo individualmente como legislador no compito frente a otras propuestas de forma directa, con mi nombre y apellido, con mi desempeño moral en el cargo, por ejemplo, mi desempeño como intelectual, porque en su mayoría son intelectuales, son ideólogos políticos, lo que sancionan es que creen interpretar las necesidades legislativas de la ciudadanía, pero ellos no son los que hacen las propuestas, sino el partido político. Bien, entonces, ¿nosotros qué estamos obligados a elegir? Un partido político, no un legislador. Entonces, no tenemos representatividad. El Estado argentino no es representativo en este momento. Sí lo es respecto del Ejecutivo, pero no respecto del Legislativo, ¿correcto? Entonces, si no es representativo, ¿me obliga a lo que decidan diputados y senadores en este momento?
a mí como ciudadano pregunto, primera pregunta que surge de esta primera aproximación que hacemos antes de abordar la causa que les trajimos hoy para que vean en los hechos cómo es que este desequilibrio institucional va afectando en la administración de justicia. Bien, entonces me afecta lo que esos legisladores dicen respecto de sus decisiones que toman allí. De ninguna manera nos representan, no son nuestros representantes, ni del pueblo ni de las provincias, Cámara Baja, Cámara Alta, diputados, senadores, ¿bien? No representan al pueblo argentino, decididamente no. Hay que ver los hechos y estudiar el artículo 45 y 54 de la parte especial de ambas cámaras, en la parte orgánica, la segunda parte de la Constitución Nacional, en los artículos 45 y 46, 45 y 54 de la Constitución Nacional establece que diputado y senador del pueblo argentino se reserva el derecho de elegirlos de manera directa, porque se trata de una función que nosotros delegamos, ¿no es cierto?, en nuestros representantes. ¿De dónde surge esto? Del artículo 22, que dice la primera parte: el pueblo argentino no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. ¿Ok? Muy simple. Gobierna emparentado con la función ejecutiva que delegamos, delibera emparentado con la función legislativa que también delegamos. ¿Bien? Pero en ambos casos nos reservamos el voto directo para elegir a las autoridades máximas de los poderes de esas funciones delegadas. Entonces, volviendo al poder legislativo, no tenemos esa posibilidad. ¿Y eso qué incidencia tiene en la sanción de las leyes? Habíamos dicho que lo que se pierde cuando yo no tengo representatividad directa y no pienso en realidad en el pueblo que represento como legislador, lo que hago es seguir instrucciones del partido político que armó las listas y me puso primero, me aseguró que un voto mínimo ese partido político va a tener, entonces yo voy a ir a sentarme en el Congreso y a seguir las instrucciones de ese bloque que mañana voy a integrar porque, bueno, llegué a la bancada como parte de una lista partidaria que es la que hizo campaña por mí. Bien, no hace campaña frente al electorado para presentar las ideas la persona que se postula al cargo legislativo. No, lo hace el partido político inmiscuiéndose, ¿no es cierto?, en la función que no debe tener, una función que el partido político claramente no tiene. Artículos 38, 39 de la Constitución Nacional, ustedes pueden verlo con una simple lectura. Bien, los dejo en la tarea para el hogar para que corroboren todo lo que les estoy dando de información. En fin, como tenemos esta dificultad de falta de representatividad, las leyes que afectan. Las leyes históricamente nunca se han debatido en el Congreso, siempre se han impuesto por mayorías. No tengo mayorías, ocurre lo que hoy estamos viendo. No le permite esa mayoría aprobarse las herramientas que necesita el Ejecutivo para poder llevar adelante el plan que resultó triunfador, el plan de gobierno que resultó triunfador en las elecciones de noviembre. No le doy las herramientas. ¿Por qué? Porque yo no quiero, porque tengo órdenes de mi partido político que me sentó acá como legislador de no aprobar absolutamente nada. Nada, cuando digo nada es nada, ni siquiera la Ley Nacional de Presupuesto, que es una obligación, un mandato, una orden del pueblo argentino respecto a esos legisladores que tienen que sentarse y sesionar todo el año para dar la legalidad, sí o sí, al primer mandatario en función de lo que este presidente ha, presentado en el Congreso como variantes. Bien, ahora, ¿está obligado el Congreso a aprobar la ley de base tal cual como está? No. Supuestamente, yo como Congreso me presentan un proyecto de ley y tengo que tener independencia individual como legislador para poder opinar y debatir. Si yo dependiera del voto directo para estar sentado en una bancada, yo tendría que pensar mi electorado qué creería
que es lo más conveniente que yo hiciera como legislador. Pero como no pienso en mi electorado, porque yo no estoy en la vidriera, sino mi partido político al que pertenezco, entonces yo me preocupo por lo que mi partido político piense de mí, ¿no es cierto? No me preocupo por lo que la gente va a decir. Entonces yo puedo sentarme acá en la bancada, un día no venir a trabajar, un día negar la legalidad a quien está sentado en el Ejecutivo, que sí tiene, por otro lado, el voto directo nuestro, de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y le digo, no, usted no va a poder, no va a poder gobernar porque yo recibo órdenes de mi partido político que no tengo que permitirle que usted desarrolle su plan de gobierno. Bien, ok, correcto. Ahora, de lo que no puede decir el legislador y no puede negarle al presidente porque implicaría infringir su propio mandato, ¿no es cierto?, es no dar la Ley Nacional de Presupuesto. Bien, en la Ley Nacional de Presupuesto, que bien puede ser, digamos, la ley de bases y bases y principios para la libertad de los argentinos, como le suele llamar el Ejecutivo actual, ¿no? Es un plan de gobierno. Está bien que yo solicito al Congreso poder llevar adelante como presidente porque mi electorado me ha pedido que yo ejercite los ajustes, entre otras cosas, el saneamiento de las cuentas públicas, en fin, etcétera, etcétera. ¿Bien? A nosotros no nos interesa el costado político, nos interesa el costado institucional, porque nosotros estamos hablando desde un punto de vista jurídico, ¿correcto? En términos sencillos, para que ustedes puedan entender de qué se trata esto. Y bueno, cuando vamos a trabajar la causa, ustedes van a poder ver qué es lo que ocurre con estas debilidades institucionales, qué hace la política, el escenario político actual con la Constitución, ¿no es cierto? Dicen que son constitucionalistas ellos, la mayoría, ¿no? Pero la verdad es que en los hechos vamos a comprobar que no tienen nada, porque un sistema electoral como el que han creado no cumple con el respeto de los artículos 45 y 54, no le garantizan al pueblo argentino poder elegir a sus representantes, y eso tiene un objetivo: poder controlar el Congreso desde el partido político, ¿no es cierto? Entonces, si controlo el Congreso y las decisiones que éste toma y le doy órdenes a un partido mayoritario que ocasionalmente lo está frente a otro que gana las elecciones en el Ejecutivo, se producen los conflictos de gobernabilidad que estamos teniendo. ¿Puede hacer el Congreso esto? No, de ninguna manera puede hacer esto. ¿No te gusta la ley de bases? ¿No le gusta al Congreso la ley de bases? Bueno, ok, correcto, no den la ley de bases. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, digo, el legislador, ¿cuál es el problema? ¿Tiene problemas de conciencia de delegar sus facultades? Ok, hasta estaríamos de acuerdo, inclusive que no diera ninguna de las facultades que el presidente requiere, ¿no? No hagamos delegaciones de facultades. Si no quieren, o les parece excesivo, o quieren conservar gobernabilidad, porque obviamente el Congreso es importante en la actividad gubernamental. Forma parte de los tres poderes que tienen que ejercitar su labor, para las cuales esos legisladores habrían sido elegidos de haberse respetado el sistema electoral correcto, ¿no? Bien, supongamos que eventualmente lo hemos podido elegir nosotros nominalmente, por nombre y apellido, y esos legisladores tienen un problema de conciencia con lo que dice la ley de bases y no quieren delegar las funciones legislativas en el presidente porque no confían en él. Entonces su mayoría, bueno, ok, perfecto, de 10, hasta podríamos estar de acuerdo incluso en ese punto de no delegar, porque si el Congreso está para dar la legalidad y nosotros estamos a disposición del Ejecutivo y de la ciudadanía que nos votó para hacer posible que el país vaya en la dirección que la mayoría se ha expresado. Entre comillas todo lo que estoy diciendo, se nota mi sarcasmo en mi argumentación, ¿no es cierto? Pero es para confrontar la realidad que estamos teniendo con la realidad que está en la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces, este desfasaje, este problema de institucionalidad que nosotros tenemos, hace que los legisladores se manejen más allá de la voluntad popular e incluso, que es lo peor de todo,
respecto del cumplimiento de sus propias obligaciones, que son los mandatos que nosotros, cuando le dimos el voto, le delegamos en ellos. ¿Bien? Que no le dimos el voto, se lo dimos a un partido político, pero ténganlo siempre presente, porque aun cuando yo asumiera que pude elegirlos como ciudadanos de manera directa a estos legisladores, lo importante acá es que ellos no están cumpliendo con las órdenes que yo le di en el artículo 75 como ciudadano. Cuando doy el voto, lo que le estoy dando es autorización para que hagan lo que dice el artículo 75. ¿Bien? Pero no es que es opcional, es un mandato el voto. Es un mandato. Entonces, como mandato, yo no tengo opción como legislador. El pueblo argentino me puso acá para que yo analice las propuestas del Ejecutivo y con responsabilidad asegure la gobernabilidad de ese Ejecutivo. ¿Está bien? Volvamos a la argumentación. No quiero que el presidente se lleve ninguna delegación de facultades legislativas en ninguna de las 5 áreas que pide. Perfecto, de 10. No tengo obligación de delegar facultades legislativas porque no considero que el grado de emergencia que vive la nación represente tal emergencia o tal fragilidad como para que yo tenga que delegar en el presidente mis facultades legislativas para que éste se maneje con libertades, ¿no es cierto?, respecto de las soluciones que hay que brindarle a la situación. Ok, no se la doy. Pero si no le doy eso, tengo que estar atornillado en la bancada y le tengo que dar una ley nacional de presupuesto. Tengo que analizar las propuestas económicas que el presidente me presenta y si no lo voto, tengo que decir por qué no lo voto. Yo, con nombre y apellido, fulano de tal, tengo que decir que esas medidas económicas que el presidente quiere tomar no son correctas o no estoy de acuerdo y tengo que fundamentar lo que decido. ¿Correcto? Pero claro, obviamente que nosotros lo que vemos en el Congreso a diario es que, primero, no me siento en la silla a dialogar, a buscar consensos, por más que salga el ministro de Transporte o quien fuera a decir que han logrado consensos para sacar con media sanción del Congreso. No, mentira, lo que vos conseguiste son votos. Lo que vos conseguiste son favores políticos, ¿no?, para que te voten, para que esa fracción, para que esos partidos políticos que se asociaron contigo, ¿no?, con el tuyo que está gobernando, pudieran conseguir la mayoría e imponer las ideas que dice ahí. Pero no me vengan a decir que han debatido, porque eso no es debatir. ¿Estamos de acuerdo? Lo que han podido lograr en Cámara de Diputados es conseguir las mayorías para imponer esa idea. ¿Bien? Ahora, necesitan encontrar las mayorías en senadores para imponer la segunda mitad de sanción, ¿no es cierto?, lo que dice ahí. Y pretenden de que todo lo que eso dice el Congreso lo dé, digamos, con una firma en blanco, ¿bien?, que firmen exactamente lo que se propone. Entonces, ¿qué se está buscando? Y los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores que sean de la misma afinidad de los que aprobaron en diputados, también presten el voto para que en la Cámara Alta... Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Para conseguir eso empezamos con el pacto del 25 de mayo, negociaciones con gobernadores, etcétera, etcétera. Entonces yo como presidente mando a mis ministros al Congreso a debatir, como ocurrido en Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Bueno, ahora no se requerirá en senadores que se debatiera, ¿no?, en comisión, en cada uno de los articulados, y explicar el por qué yo con cada ministro solicito lo que solicito en cada uno de los artículos. Ok, correcto. Lo que yo estoy buscando, y se genera acá, presten atención ustedes en lo que ocurre, en los hechos. Yo me veo en la obligación de pactar con gobernadores para que estos a su vez le den desde sus partidos políticos órdenes a sus senadores para que estos apoyen o no la segunda sanción de la ley de bases. El titular del Ejecutivo le da órdenes a los legisladores, el titular del Ejecutivo provincial le da órdenes a los legisladores de si votar o no votar. Pero la independencia de los poderes, ¿dónde queda?
¿no es cierto? Yo me pregunto estas circunstancias porque más allá de lo jocoso y ridículo de la situación, digamos, me llama poderosamente la atención que esto no se esté hablando en ningún medio periodístico. ¿No son abogados? Feynman, querido, ¿no sos abogado vos? El doctor Yesi, que está a tu lado ahí, ¿no es penalista? Creo yo que se recibieron en la misma facultad que yo, ¿no? Estas cosas no las saben. Pregunto. Porque tenemos que ver los argentinos que los diputados y senadores van en dirección de lo que ordena el titular del Ejecutivo provincial o nacional. Bien, entonces está cautivo el poder legislativo por los partidos políticos. Y el pueblo argentino está en segundo plano cuando debe estar en primero. ¿Quién puede negar esta realidad? Por favor, seamos responsables como comunicadores, señor Feynman, o los distintos abogados que asesoran a los canales. No engañemos más, porque la gente ya no se traga el verso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que ver cosas ridículas como esa, porque los partidos políticos son los que toman las decisiones en Argentina, no el electorado. ¿Ok? Entonces hoy estamos asistiendo que tenemos corrida cambiaria, porque se descontrola el dólar ante la primera opinión que sale del Congreso, que no garantiza gobernabilidad. Y entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que tenemos debilidad institucional, no tenemos garantizada gobernabilidad. Te lo dicen en la cara, este tipo no tiene estructura partidaria, no va a poder gobernar, porque no lo vamos a dejar. Cuando perdieron las elecciones ya lo dijeron, y hoy están llevando a la práctica desde sus organizaciones políticas un pseudo golpe de Estado, porque es ni más ni menos que eso. Entonces, eso tiene un nombre en la Constitución Nacional, ¿está bien? No me pueden decir mis colegas que no saben lo que dice la segunda parte del artículo 22, ¿no? El artículo 22, quien se arrogue las facultades de hablar por el pueblo argentino, pone en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional y altera el orden institucional. Eso es lo que hacen diputados y senadores que son nombrados por un partido político, digamos, a través de una ley electoral que el propio Poder Legislativo saca en violación directa con los artículos 45 y 54 de la Constitución Nacional y nos privan a nosotros del sufragio directo universal y obligatorio. De una función que nosotros delegamos, no ellos, nosotros, es nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no me van a decir mis señores colegas que ignoran esta realidad. Por favor, muchachos, vuelvan a la facultad, si no. ¿Estamos de acuerdo? Pero no engañemos más desde los medios a la gente y por una vez en la vida empecemos a hablar de lo que importa. ¿Cuál es el problema argentino? No económico. Este es el problema argentino. Debilidad institucional, porque afuera los capitales extranjeros no son idiotas, lo ven esto, ¿eh? No van a poner plata en un sistema donde no les garantizan estabilidad institucional, seguridad jurídica. Perdóneme, señor presidente, usted que es economista, pero ¿cómo piensa usted garantizar a los inversores confianza, que es el elemento fundamental para que un inversor ponga dinero? Por favor, pongamos el tema de discusión por una vez en la vida en los parámetros donde dejemos de circo mediático para la gilada. No, esto no es un tema que debamos soslayar. Tenemos que hablar de esto porque conforme avanzamos con la explicación sobre qué es lo que dice la Constitución Nacional en temas institucionales, tenemos que saber nosotros los argentinos, tenemos obligación individual de saber cómo está escrita y cómo es el proceso natural de sanción de las leyes. ¿Bien? Ahora, en función de esto, nosotros también dijimos en otras emisiones que cuando el proceso natural de sanción de las leyes no se respeta, o quienes tienen que garantizarlo no fueron elegidos de manera correcta, estos no tienen dependencia del sufragio directo, de un mandato directo que les aprueba con el voto una intención electoral, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, cuando yo me siento en el Congreso, hago lo que mi partido político me ordena. Entonces, ¿qué necesita mi partido político para perpetuarse en el poder? Una ley nacional electoral, ¿no?
como la que está, que es un voto indirecto para elegir legisladores. Entonces cada vez que saco una persona complicada en la justicia que ejerció algún cargo ejecutivo, lo pongo en el Congreso, y ese mismo Congreso, desde el partido político, le doy la orden de interpretar los fueros parlamentarios de modo tal de preservarlos de la acción de la justicia. Es decir, otra de las cuestiones que ocurre por orden de los partidos políticos, que los fueros parlamentarios no son inhibidores de la justicia para enjuiciar y llevar a proceso a los miembros del Poder Legislativo, porque ellos tienen inmunidad parlamentaria. Ahora, por favor, no engañemos más a la gente diciéndole que la inmunidad parlamentaria los priva de ser enjuiciados por el Poder Judicial por delitos comunes cometidos fuera del recinto. Bien, la inmunidad parlamentaria es para cuidar la libertad de expresión mientras ejercen el cargo dentro del recinto, no para dejarlos fuera de la acción de la justicia cuando estos pseudo legisladores cometen o cometieron delitos comunes previstos en el Código Penal. Bien, el fuero parlamentario no tiene el alcance que dice la famosa teoría Pichetto. Bien, si este señor es abogado, bueno, yo no sé, soy María Teresa de Calcuta, pero este muchacho no puede decir lo que está diciendo a viva voz por redes sociales y por cuanto canal se presenta a decir que los fueros parlamentarios tienen el alcance que él dice que tienen. Entonces tienen un poder legislativo preso de las decisiones de los partidos políticos, que son capaces no solo de decir esta barbaridad, que implica que mañana un legislador toma un arma y mata a 4 personas, no, un fiscal no lo puede tocar porque es un legislador, entonces yo no lo puedo juzgar por homicidio. Dirán ustedes, bueno, Doc, pero homicidio. Sí, pero ¿cuál es la diferencia en incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿No vienen del mismo código? Es un delito común, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? No pueden decir semejante barbaridad porque suena así de ridículo. Suena así de ridículo. Entonces digo, seguimos avanzando sobre la debilidad institucional que implica este legislativo compuesto de la manera que está compuesto, ¿no? Siguiendo las órdenes de los partidos políticos, históricamente fue así. Entonces del legislativo no sale la ley para la gente. No, se imponen por mayoría que tienen los partidos políticos, que resulta ganador, ese es el que va a imponer una ideología, ¿bien? Y le da instrucciones a sus legisladores de bajar o no a la bancada, prestar un conformidad o no para garantizar gobernabilidad, cumplir o no con los mandatos constitucionales que implica el artículo 75, ¿no? Donde están las funciones legislativas, de qué es lo que debe ocuparse con exclusividad el Congreso, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces nosotros tenemos los fueros parlamentarios, ya vimos la ridiculez con cómo se los interpreta, ¿no es cierto? Pero a todo este escenario que venimos comentando, entonces el legislador viene y saca una legislación para la materia de inteligencia, que es, en este momento voy a comenzar a introducirlo en lo que es la causa, que vamos a comentarles a ustedes para que vean cómo es que se garantiza impunidad, ¿no es cierto? Porque con esta coyuntura que yo les acabo de explicar, ¿no? Es que yo hago la Ley Federal de Inteligencia, pero con la prerrogativa que los titulares de los ejecutivos le dan instrucciones a los miembros del Poder Legislativo para que la Ley Federal de Inteligencia tuviera las prerrogativas que tiene. Ok, perfecto. Vayamos a analizar en profundidad lo que ocurre con la Ley Federal de Inteligencia y por qué nosotros pensamos que es inconstitucional. Y ahí decimos que esto se hace con plena conciencia de la inconstitucionalidad manifiesta que es eso. Bien, dijimos que cuando hablamos de funciones y explicamos la función judicial, dijimos que son 3 las funciones que tiene. Bien, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene entonces 3 funciones: acusatoria, de proceso y
función de condena. Bien, cada una de estas funciones son desempeñadas por 3 órganos de justicia que funcionan de forma independiente entre sí, pero tienen una autonomía garantizada en la Constitución. Bien, entonces, ¿de qué estoy hablando? Hablemos de la función acusatoria. ¿Quién la desempeña según la Constitución Nacional? Artículo 120. El Ministerio Público Fiscal debe desempeñar la función acusatoria. Quiere decir que es el único que investiga en el país. El Ministerio Público Fiscal da autorización para hacer una investigación judicial del tema que sea que se trate. Siempre es el titular único de la acción penal el cual va a dar autorización para investigar, sobre todo respecto de los delitos graves, mayores, con penas privativas de libertad superiores a 3 años, ¿no es cierto? Es el Ministerio Público Fiscal el que acusa e investiga, ¿correcto? Entonces, si eso dice el artículo 120 y se le debe para esa función garantizar independencia funcional, el Poder Legislativo caprichoso, mal designado, que responde a un partido político, no a nosotros, ¿qué hace? Saca una ley orgánica del Ministerio Público Fiscal cuya designación es la misma metodología que la de los jueces. Es decir, que ellos van a designar a los fiscales que tienen que controlar sus actos de gobierno. ¿Bien? En el Poder Legislativo, controlado por diputados que reciben órdenes del Poder Ejecutivo, son los que van a realizar luego las actividades de control de constitucionalidad sobre los actos de gobierno. Sí, ya sé, se deben estar riendo. Pero esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre en la realidad. Este poder legislativo, conformado como ha sido históricamente, recibe órdenes de los partidos políticos para que tengamos una ley federal de inteligencia que pone la actividad acusatoria reservada por el artículo 120 al Ministerio Público Fiscal en cabeza de los jueces. Y si de primera instancia, que son los jueces inferiores, no estuviera disponible por alguna circunstancia, quien debe tomar esa decisión acusatoria son los jueces del Tribunal de Alzada, la Cámara. La segunda instancia va a ser quien le dé al Poder Ejecutivo y a los órganos dependientes de para hacer tareas de inteligencia investigativas. ¿Está bien? Por seguridad de Estado, por ejemplo. ¿No? Entonces yo digo, pero, oiga, pero es ilegal eso. No, no es ilegal, es inconstitucional hasta la médula. ¿Está bien? Es ridículamente inconstitucional. Pero ¿por qué no sabemos todo esto? ¿Por qué no estamos? Pero ya sabemos por qué. Lo tenemos claro los argentinos por qué. Utilizamos el Congreso como guarida de delincuentes a partir de una interpretación de los foros parlamentarios, como dijimos recién. Imagínense ustedes, ¿para qué otra cosa usan los partidos políticos el Congreso? Para garantizarse impunidad, señores. Y ahora vamos a ver cuando empecemos a ver cómo se orquestó la causa de inteligencia. ¿Bien? Porque ya vamos llegando al punto en el que la casuística baja a tierra los problemas institucionales que estamos teniendo. Desde lo que hemos conversado en los videos anteriores, nosotros fuimos alertando desde el punto de vista técnico, institucional, profesional, a rajatabla. Siempre dijimos que a nosotros no nos interesa la ideología partidaria, nos interesa la institucionalidad como buenos profesionales que somos. Bien, entonces, en este segundo video de los 3 que le hemos propuesto realizar, estamos hablando de una casuística de muy importante proyección pública, ¿no? Exhibición pública, mediatez, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en términos de inteligencia. Pero queríamos explicarle cómo surge la Ley Federal de Inteligencia, en el marco de qué Congreso, elegido por quiénes, ¿no? Para que semejante irregularidad constitucional se pudiera producir. ¿De en qué cabeza cabe que un juez pueda tomar decisiones acusatorias o de instrucción de un proceso, ¿no? Que es conformar un juicio y llevarlo adelante, privando al Ministerio Público Fiscal, ya van a ver ustedes cuando vemos la causa, privando al Ministerio Público Fiscal que tome contacto con las evidencias e instruya la causa y la lleve adelante?
le privan de cumplir la reserva del artículo 120 de la Constitución, un juez. ¿Con base en qué? Ley Federal de Inteligencia, señoras y señores, se las presento. La Ley Federal de Inteligencia entonces pone en cabeza de un magistrado la función acusatoria, que está reservada al Ministerio Público Fiscal. Pero oigan, si yo hubiera tenido en esta causa una decisión de un fiscal en lugar de un juez para realizar los trabajos de inteligencia que se realizaron en el periodo gubernamental entre 2015 y 2019, entonces tampoco tendría garantizada la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ese fiscal va a investigar lo que diga el presidente que va a investigar. Si es el que participa junto al Senado, que también domina en la designación de los fiscales. No te hagas el vivo, no me vas a investigar a mí, ¿no? Ahí tiene la explicación por qué no hay fiscales que investigan. Es así de simple. Señor presidente, a usted me dirijo. No es económico el problema del país. Usted no está pudiendo gobernar por un problema institucional. Simple y llano. Así de fácil. Entonces, mientras usted no haga lo que debe, cuestionar la legitimidad de estos legisladores para seguir haciendo lo que están haciendo en perjuicio de la nación y de todos los argentinos, usted va a seguir teniendo problemas. Porque va a ir en 2025 a elecciones y va a ir con un sistema electoral inconstitucional a elecciones. Y eso no le va a garantizar que vaya a tener la mayoría que necesita para hacer lo correcto para todos los argentinos. Estamos apoyándolo, Institucionalmente nosotros entendemos que gastar lo que ingresa o menos de lo que ingresa es lo correcto. El gasto público había que racionalizarlo, que era una joda la balanza comercial, sí, todo bien. Pero usted va a seguir chapoteando en el barro si no soluciona el problema institucional que ha generado la paupérrima debilidad institucional que los argentinos hemos estado sufriendo respecto de nuestros gobernantes, porque no hemos podido elegir a nuestros legisladores de la manera que es nuestro derecho haberlo podido hacer históricamente. Si seguimos así en esta vía, usted, no digo que fracasará, a lo mejor termina su mandato y tiene suerte, pero mañana tenemos a estos delincuentes deshaciendo todo lo que usted con mucho esfuerzo ha hecho por los argentinos. Con lo cual, retomando lo que veníamos hablando respecto a la introducción a la causa de inteligencia, veníamos comentando las debilidades que hay con la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, cuyas autoridades son designadas por la misma metodología política de los jueces, ¿no? Pero no, todo el circuito de inteligencia ilegal que vamos a ver en la causa se produjo porque además está el componente judicial que colabora para la impunidad, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una ley federal de inteligencia que pone a los jueces como los protagonistas de las investigaciones judiciales que se hacen en términos de inteligencia, bueno, entonces a partir de ahí, como yo soy el presidente que también controla el legislativo, soy el que designa a los jueces. Entonces, yo voy a golpear la puerta a un juez cuando lo necesito que me dé autorización como presidente para que yo a través del órgano AFI que depende de mí, entonces, bueno, puedo pedirle que me firme un escritito y que me dé la autorización para armar una causa y continuar con una investigación de la gente que yo considere peligrosa para la nación, a pura y exclusiva discrecionalidad mía como presidente de la nación. ¿Bien? Entonces, yo hago lo que quiero. Cuando quiero y como quiero es el lema. ¿Bien? Porque como tengo control del legislativo a través de mi partido político y el partido, y yo llegué a la presidencia a través del mismo partido político, bueno, entonces la estructura me favorece. Y la utilizo de acuerdo como es la decisión que yo voy a tomar como presidente. Porque a veces, en la mayoría de los casos, estamos asistiendo que el presidente nos dice una cosa en la campaña y nos hace otra diametralmente opuesta, ¿no? Nos ha pasado en ese periodo de gobierno del que va a hablar la causa que vamos a tratar. ¿Bien? Ok. Entonces, en ese concierto, falta la pata judicial que yo les tengo que hablar para que ustedes entiendan de qué trata esto, ¿no? Para que ustedes vayan cerrando la interpretación de por qué en la Argentina no hay condenas. ¿Bien? Porque la pata judicial dijimos entonces que hay
un acusador que en el caso de inteligencia no participa, no trabaja preponderantemente él, sino que las causas en Comodoro Pi, en los juzgados federales de Capital Federal, donde es el escenario, el circo más grande judicial que hemos estado siendo testigos los argentinos, ¿no? Ahí los fiscales federales son muy pocos los que tienen control sobre las causas, ¿no? En la causa de inteligencia, y ustedes ya saben qué número es, pero el número es 14149-2020, para que vayamos entonces a profundizar en análisis de lo que ha ocurrido mediáticamente en esa causa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la causa de inteligencia, en ese concierto del Ministerio Público tenemos la pata judicial, dijimos, que es la que también va a contribuir para que quienes toman las decisiones, que no es el Poder Judicial, obviamente, no salen de ahí, las decisiones de inteligencia salen del Ejecutivo, ¿no? Bueno, son los que designan a los jueces. ¿Con qué funciones erigen a los jueces? Desde el Congreso elegido de la manera que estuvimos analizando recién, ¿bien? Para que la concatenación de eventos, de violaciones genocidas constitucionales, ¿no?, vayan contribuyendo al resultado que vimos históricamente los argentinos. Quien tiene más años que yo o menos sabe perfectamente de qué estoy hablando. Bueno, entonces, como las leyes no se discuten en Argentina, como veníamos diciendo, por las razones que expliqué, entonces estamos asistiendo de que a esos jueces yo los erijo con una función acusatoria, pero además le doy la función de condena al juez. ¿Qué quiere decir? La que tiene que tener el jurado. El jurado brilla por su ausencia históricamente. Jamás existió para la justicia argentina el jurado. No. El juez es quien estuvo históricamente hasta 1994 erigido en acusador, árbitro del proceso y ejecutor de la ley, ¿no? Aplica la condena, ¿sí? Termina el proceso con su decisión discrecional al 100%, su criterio legal es el que prima, ¿no es cierto? Entonces, en ese concierto en el que se aglutinaron las tres funciones judiciales en un solo magistrado, en 1994 les agarró a la conducción política un poquito de escozor, ¿no? Vergüenza ajena, y dijeron, no vamos a ser tan evidentes. Ahora vamos a modificar la Constitución y le vamos a incorporar el artículo 120 para que la gente, no nos vea tan seguido desnudos respecto de nuestra intención de perpetuidad en el poder, ¿no es cierto? Entonces, nuestra garantía de impunidad no la vamos a exhibir tanto a plena luz del día. Le vamos a decir a la ciudadanía que nos dé la autorización para modificar la Constitución, de modo tal de ahora decir en el artículo 120 que quien tiene que autorizar el inicio de una causa sea un fiscal. Ok. Genial. Perfecto. Cierra todo. No. Esto no es lo que ocurrió. No. Digo eso por un lado, pero por otro lado le doy instrucciones al Congreso desde el Ejecutivo para que me dé una ley orgánica del Ministerio Público Fiscal cuyas autoridades las puedo designar yo. Entonces después, cuando vamos a los papeles, quien me debe controlar mis acciones de gobierno o la de mis ministros, les digo yo a quién investigar, cómo, por qué, a quién perseguir, ¿no? Porque si yo te designé. ¿Está bien? Entonces yo, ¿qué independencia funcional le estoy garantizando al Ministerio Público? Si le doy la función acusatoria y se la saco a los jueces que jamás debieron tenerla, por otro lado, ¿no? Jamás debieron tenerla, pero bueno, yo se las asigné. ¿Por qué? Porque yo teníamos los argentinos un proceso inquisitivo propio de la Edad Media hasta 1994, donde los jueces de la Corte, porque nosotros no teníamos un sistema de gobierno republicano, representativo y federal, pero en el nombre nomás, ¿está bien? Porque el Poder Ejecutivo, que ahí no había un presidente, históricamente hubo un rey, ¿no? Le daba instrucciones a los jueces,
de a quién juzgar, cómo, por qué, qué tipo de sentencia. Che, mirá, me están acusando de este otro lado, algún desacatado me inició un proceso, me procesó y ahora yo necesito una sentencia que me exonere de responsabilidad. Así que habla con el magistrado fulano de tal que me debe algunos favores y entonces le vamos a pedir que me dé una sentencia y me saque de problemas porque la verdad que esta vez me la mandé demasiado groseramente, entonces quedé en evidencia, ahora necesito que ponga lo que quiera en el fallo, decirle, ¿no? Esto es lo que pasa. Nosotros los argentinos no escuchamos a los miembros del Ejecutivo históricos estas conversaciones, pero créanme que es lo mismo. Es lo que ocurre. Ustedes no necesitan escuchar esto. Saben qué ocurre. Que es así. Es así como se negocia. Y acá les voy a dar una evidencia. Una evidencia en esta causa que los va a dejar directamente en conciencia pura de lo que en realidad es la justicia para la Argentina. Y van a ver que no es económico el problema en la Argentina. Es un problema institucional. Y no hablamos de instituciones. Tenemos la ley de base en el Congreso con todo lo institucional afuera. No lo quieren ni siquiera discutir estos pseudo legisladores que nunca hemos podido elegir. ¿Bien? Entonces yo ahora me estoy saliendo un poco de la formalidad para que hablemos entre vecinos, ¿vio? Porque esto nosotros lo tenemos que conversar entre vecinos. Y yo voy a estar muy gustoso de contestarle los comentarios que quieran hacer al pie, ¿no? Del video. Pero bueno, para que no se haga muy largo, volvemos a la problemática. Tenemos que los jueces, entonces, designados con las funciones hasta 1994, las tres aglutinadas, acusatoria, árbitro del proceso o procesal y la acusatoria o de condena. ¿Bien? Las tres funciones ostentaba como los viejos jueces de la corte medieval de los reyes de la época. ¿Bien? Así con esa estructura de sistema de justicia inconstitucional, obscenamente inconstitucional, ¿no? Es como la Argentina ha administrado justicia. ¿Bien? Entonces, en 1994 les dio pudor a esta política corrupta, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, ahora vamos a poner en cabeza una de las tres funciones que le dimos a los jueces históricamente, la vamos a poner en cabeza de los fiscales, pero nos vamos a asegurar con su ley orgánica que seamos nosotros quienes designemos. ¿Para qué? Para que en los papeles y detrás de cámara sigamos teniendo la garantía de impunidad que necesitamos para poder seguir haciendo lo que hacemos con el dinero de los argentinos. ¿Bien? Entonces, los jueces les quedó la función de proceso y la de condena. ¿Bien? Pero en el caso de inteligencia, hacen las tres juntas. Arman el proceso, procesan a la gente y condenan. Y condenan. Las tres cosas en el proceso de inteligencia, cuando la causa tiene que ver con cuestiones de inteligencia, las tres cosas realizan los jueces. ¿Por disposición de qué? Ley Federal de Inteligencia. Señoras y señores, se las presento. Esto es lo que la Ley Federal de Inteligencia es lo que ocurre. En este escenario que le acabo de describir, ya entrándonos un poquito más en lo que es la causa, poquitos días después, 21 de diciembre de 2015, una vez que el señor expresidente Mauricio Macri asume su gobierno, el 21 de diciembre saca un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? En el cual modifica la Ley Federal de Inteligencia porque todavía lo que ya estuvimos describiendo no le resultaba suficiente, modifica en el artículo 20, del 20 al 17, y le saca del ámbito de injerencia del Ministerio Público Fiscal, digamos, las escuchas telefónicas y las pone en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. 3 días después, lo que hace es designar por decreto 2 jueces a recomendación de quien ustedes conocen como Pepín Rodríguez. Bien, una persona que estuvo prófuga 4 años de la justicia, ¿no? En recomendación que le hizo esta persona de 2 jueces que hoy todavía están integrando
la Corte Suprema, bien, los designa por decreto. Sí, está bien, pero fueron aprobados después por el Congreso. Sí, pero la designación es inconstitucional. No se puede sanear eso. Cuando es inconstitucional no puede sanearse. Tiene que hacerse el procedimiento de cero. Bien, y estas personas que fueron irregularmente designadas no pueden volver a ser un candidato. No pueden integrar una terna, bien, que luego pase por el procedimiento natural de designación de los jueces. Bien, pero bueno, designaron 2 jueces de la Corte, ¿no? ¿Para qué? Ustedes ya a lo largo de todo lo que nosotros venimos explicando, es porque yo necesito después ponerme a investigar, según como es mi necesidad de momento, ¿no es cierto?, a la persona que piensa diferente. No solamente la que piensa diferente, la que actúa en contra de mis intereses como presidente de la nación. Entonces yo decido a quién investigar. Cuando llega el momento de que me preguntan quién dio la autorización para hacer las investigaciones que se hicieron en el marco de esta causa, lo que hago es golpear la puerta de un magistrado en Lomas de Zamora para que por la Ley Federal de Inteligencia inconstitucional, como vimos que es, me dé la autorización para regularizar lo que ya investigué, con fecha retroactiva. ¿Está bien? La autorización, ¿para qué? Para impulsar un procedimiento, haberlo investigado, ¿no es cierto? Y haber generado las condenas, los procesos, digamos, que se fueron generando a lo largo de de todo el periodo gubernamental 2015-2019. Bien, entonces nada de todo lo que se hizo en términos de inteligencia es legal. No tuvo la autorización de un fiscal jamás, ninguno de los casos de inteligencia que se conformaron, ¿no es cierto? Pero claro, obviamente la Ley Federal de Inteligencia, como sale del Congreso, es legal, porque la dictaron los legisladores que fueron designados como les comenté, ¿no es cierto?, que le sirven obviamente a los propósitos del Ejecutivo de turno, y así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? En ese escenario, tomándose esas 2 determinaciones, ¿qué ocurre? Yo soy el presidente de la nación, yo soy el que toma las decisiones de inteligencia, yo le doy las órdenes a quienes dependen de mí para que estos lleven a cabo los expedientes cuya autorización judicial proviene de un magistrado. En clara violación de la Constitución Nacional, señoras y señores. Esto no tiene nada de legalidad. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque tenemos un Congreso como el que les describí. Es así de simple. ¿Bien? Entonces, esta situación de contexto inicial, yo la armo como presidente de la nación para tener montado todo el escenario para investigar a quien yo quisiera. ¿Está bien? Sin ningún tipo de restricciones. Yo justifico, soy quien dice cuál es el peligro estatal que hay, qué persona representa una amenaza, qué persona no, y bueno, y así manejo con absoluta discrecionalidad el órgano AFI, que es el brazo ejecutor de mi ejecutivo, que presido, en términos de inteligencia. Y bajo las órdenes desde allí, cuestiones que están debidamente acreditadas en la causa que les menciono. Bien, con esta pequeña introducción que les he hecho, tenemos una importante fragilidad institucional, que cualquiera puede ser sometido a proceso, ¿no? Pero, bueno, hoy sabemos cómo estas cosas fueron gestadas históricamente, porque la debilidad institucional de la que estamos siendo víctimas desde hace 171 años, tenemos un Congreso manejado por la política, y esta a su vez maneja a los jueces sacando las leyes de ese Congreso ilegal, que le asignan a los magistrados funciones que no tienen, como la de condena, por ejemplo, que obviamente no les corresponde sino a un jurado para las causas de las que estamos hablando, de rango federal. ¿Bien?
Ya dijimos que la competencia de ese jurado, 116 y 118 de la Constitución, es para las causas graves, ¿no? Dependientes de acción pública, que no requiere de denuncia nuestra para que sean investigadas, y los delitos federales. ¿Qué delitos federales? Cuando actúa un funcionario público, para decirlo en términos muy sencillos. Cuando actúa un funcionario público en cumplimiento de las funciones delegadas en él, entonces es la justicia federal la que tiene que participar. Es mucho más complejo que eso, chicos. Pero para que ustedes entiendan un poco y bajarles al llano cómo es que funciona la impunidad, es en este escenario ilegal que yo les he estado describiendo. En la próxima haremos un tercer video en el que al iniciar hablaremos de la estructura de la acusación que nosotros hicimos en marzo de 2023 en la causa que les voy a presentar en la próxima emisión, donde yo les expliqué en términos muy sencillos cuál es la estructura de esa acusación que hicimos y la asignación de responsabilidad en defensa de quienes son nuestros clientes, que obviamente nos va a interesar hacer un videíto en donde ellos también puedan contar su historia y puedan ofrecer su testimonio y publicar en redes sociales sus vivencias, que van a estar dando un contexto de realidad a la situación paupérrima de debilidad institucional que hemos venido describiendo que sufre la Argentina, que sus autoridades políticas se niegan sistemáticamente a subsanar. Bien, entonces en este punto vamos a hacer una pausa aquí y los espero para cuando ya empecemos el próximo video hablando netamente de lo que es la causa federal de inteligencia, en la cual existen acusados por quienes trabajamos en este estudio, mayormente quien les habla, en el que nosotros asignamos responsabilidad al Poder Ejecutivo, conformado en 2015, el 10 de diciembre de 2015, porque todos sus miembros son aquellos que firmaron la modificación por decreto de una ley federal, excediendo la facultad ejecutiva del presidente y los ministros, ¿no es cierto? Porque obviamente que facultades legislativas no tienen y ley de emergencia no se había dictado para que se pudiera dictar un DNU en este sentido, mucho menos suplantar la designación formal de los jueces, ¿no es cierto? Que fue lo que a posteriori, poquitos días después, se ha hecho también por decreto. Entonces, ya vimos lo que el DNU importa en los videos, ustedes allí los tienen disponibles. Yo ya les he explicado que el DNU, si bien el presidente tiene en el artículo 99, inciso tercero, la facultad de dictarlos, pero es en el contexto que impone el 29 y el 76. Véanlo, esos videos, que les va a quedar súper claro cómo es que deben interpretarse y cuándo es posible dictar un DNU. Obviamente que no en dictar una ley, corregir una ley o nombrar jueces. Obviamente que para eso el decreto de necesidad de urgencia no está, ¿no? Sobre todo que no tiene el marco legal de la ley de emergencia previa que debe tener para poder existir, por el periodo determinado de tiempo que dura esa emergencia, no de por vida. Bien, pero tenemos decreto de necesidad de urgencia que tienen 40 años acá. Pero bueno, ya saben, es todo parte del mismo circo en el que estuvimos viviendo los argentinos. Esperemos ahora sí poderlo cambiar y hablar de lo que realmente importa, que es la estabilidad institucional que debemos garantizarle a los capitales extranjeros para que se sientan cómodos en invertir en Argentina. Nos vemos la próxima, muchachos. Gracias.